Fíjate, hermano, que hoy día trabajamos ya con Roma, la iglesia, la carta a los romanos. Vemos, hermanos, cómo aquí hay una verdad impresionante. El libro romano tiene una verdad que cambia vidas, hermanos. Pero debe ser aproximado con esfuerzo, debe tomarse en cuenta con mucho esfuerzo y determinación para entender lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo, ¿no? Así que, hermanos, quiero introducir inmediatamente en el capítulo 1, verso 1, cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La verdad es que la vida y el ministerio del apóstol Pablo, y de hecho también conocido como Saulo de Tarso, está bien documentado en Hechos capítulo 8 al 28. Y también en Gálatas, en Corintios. Se acuerda casi universalmente que Pablo escribió Romanos, fíjate, desde la ciudad de Corintio, mientras pasaba el invierno allí en su tercer viaje misionero. Como está descrito en Hechos capítulo 20, hermanos. Esto está basado en Romanos 16, ¿ya? Y vemos una variedad de comentaristas seleccionan la fecha de escritura entre el año 53 al 58 después de Cristo. Entonces, cuando Pablo escribió el libro a los romanos, él había sido un predicador cristiano por unos 20 años más o menos, de camino a Jerusalén. Él tuvo 3 meses en Corinto, sin deberes urgentes, y quizás pensó que este era un buen momento para escribir por adelantado a los cristianos en Roma. Entonces, una iglesia que él planeaba visitar después del viaje a Jerusalén. Entonces, mientras Pablo se esforzaba en ir a Roma, el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que le esperaba en Jerusalén. ¿Qué si no pudiera llegar a Roma? Entonces él debía escribirles una carta tan comprensiva para que los cristianos en Roma tuvieran el evangelio que Pablo predicaba. Incluso el mismo Pablo no tuviera la oportunidad, aunque no pudiera visitarles. Entonces, debido a esto, Romanos es diferente a muchas de las otras cartas, fíjate, hermanos, porque Pablo escribió a todas las iglesias, a muchas de las iglesias que él escribió, pero esta carta es distinta, es diferente. Las otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan más en la iglesia y sus retos y problemas. La carta de los Romanos se enfoca más en Dios y en su gran plan de redención. Así que Romanos es muy significativo, hermano. Es muy interesante hablar de Romanos. Así que sabemos que la carta a los romanos fue apreciada por los cristianos en Roma. La carta de Clemente de Roma en el año 96 muestra una gran familiaridad con la carta de Pablo, y puede ser que la haya memorizado y que la lectura de ella se convirtió en parte que prácticamente cada reunión de la iglesia romana se leía. Además, muchos eruditos, entre ellos Bruce o Barclay, creen que una versión editada de Romanos, en este caso, creen ellos en una versión editada, ya sin las referencias personales en Romanos 16, fue distribuida ampliamente entre las iglesias primitivas como un resumen de la doctrina apostólica. O sea, como que sacan un resumen de la carta y la comienzan a distribuir. Él dice, bueno, soy siervo, apóstol. Aquí vemos la autoidentificación de Pablo, es muy importante porque él es primeramente un siervo ya de Jesucristo y luego es llamado a ser apóstol. Aquí se usaban varias palabras griegas antiguas para designar a un esclavo. Pero la idea detrás de la palabra siervo, que es doulos, es devoción completa y absoluta, y no la miseria con la cual el esclavo normal era identificado. Un siervo de Jesucristo, decía, es un título más alto que monarca del mundo. Dice, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces la idea de ser un apóstol es que eres un embajador, un mensajero especial. El mensaje de Pablo es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Es el Evangelio de Dios, en el sentido de que pertenece a Dios del cielo.
Este no es un evangelio que Pablo inventó. Él simplemente es un mensajero del evangelio de Dios. Dice, apartado para el evangelio. Pablo pudo referirse aquí a su estado anterior como fariseo, el cual literalmente significa un separatista, o uno que está separado. Antes, él fue separado para el servicio de su propia secta. Ahora él está separado para el evangelio de Dios. Increíble, ¿no? Algunos piensan que él alude al nombre de fariseo, el cual es separar. Cuando él era un fariseo, fue separado para la ley de Dios. Y ahora siendo cristiano, él fue separado para el evangelio de Dios. Eso lo dice Paul. Si vemos el evangelio de Dios, dice, aquí otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan más en la iglesia y en sus retos, como decía, y en sus problemas. Pero Romanos se enfoca más en Dios. Dios es la palabra más importante en esta epístola a los romanos. Es un libro acerca de Dios. Y ningún tema es tratado con algo como la frecuencia de Dios. O sea, todo lo que Pablo toca en esta carta se relaciona con Dios. Así que en nuestra preocupación por entender lo que el apóstol dice acerca de la justicia, la justificación y los temas similares, no debemos dejar de ver su tremenda concentración en Dios, ¿ya? Así que la palabra Dios, fíjate, hermano, que ocurre 153 veces en este libro. Un promedio, hermanos, un promedio de una vez cada 46 palabras. Esto es más frecuente que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. En comparación, nota la frecuencia de otras palabras utilizadas en Romanos. Ley, 72 veces. Cristo, 65 veces. Pecado, 48 veces. Señor, 43 veces. Fe, 40 veces. Entonces Romano trata con muchos temas diferentes, pero tanto como un libro puede hacer, es un libro acerca de Dios. Así que los invito a meterse con este libro, hermanos. Leamos Romanos y aprendamos de él. Hay muchas palabras importantes en el vocabulario de Romano que debemos entender. De hecho, Bruce, que es un tremendo escritor, cita el prefacio de Tyndall de Romanos. Dice, primero debemos de marcar diligentemente la manera de hablar del apóstol y sobre todas las cosas saber lo que Pablo quiso decir por estas palabras: ley, pecado, gracia, fe, justicia, carne, espíritu y otras parecidas, o leerlo muy a menudo, ¿ya? Era la idea. Entonces Pablo introduce su evangelio a los romanos y él dice que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, también vosotros, dice, llamados a ser Jesucristo. Esos son los versículos de 2 al 6. Vamos a analizar entonces estos versículos. Este evangelio no es algo nuevo, ¿eh? Dice que él había prometido antes por sus profetas. No es una invención inteligente del hombre. El mundo de Pablo era muy parecido al nuestro, donde las personas preferían las nuevas enseñanzas y doctrinas. No obstante, Pablo no trajo algo nuevo, sino algo muy antiguo en el plan de Dios. Esta frase que dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, este es el centro del Evangelio de Pablo, ¿eh? El sol, el cual todo lo demás gira alrededor. El centro del cristianismo no es una enseñanza o un sistema moral, es la persona de Jesucristo. De hecho, a nuestros discípulos, a nuestros alumnos como profesores de instituto, decimos, todo mensaje el centro del mensaje del predicador debe ser el Señor Jesucristo. Entonces, este Jesús tiene un origen humano, fíjate,
en este caso dice del linaje de David según la carne, dice la palabra, y una existencia externa, cuando dice declarado hijo de Dios. O sea, la evidencia de la humanidad de Jesús es su nacimiento humano, 100% humano. Entonces, la evidencia de su deidad, ¿cuál es? La resurrección de entre los muertos. Así que tenemos 100% Dios, 100% hombre. Entonces, la resurrección de Jesús muestra, hermanos, su poder divino, debido a que Él se levantó con su propio poder. Cuando Él dice, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, decía Juan, capítulo 2, verso 19. Así que hay un sentido en el cual Jesús era el Hijo de Dios, en debilidades, antes de su resurrección, pero el Hijo de Dios con poder, de allí en adelante, después que resucita, nadie lo pudo detener. Hay una palabra aquí que dice declarado. Fue declarado, dice. Esta palabra es una palabra antigua. En el original dice orizo. Viene de la idea de ligar, definir, determinar o limitar. Y de aquí vino nuestra palabra horizonte. En el original es orizo. Ahí viene la palabra horizonte. O sea, la línea que determina la parte más lejana y visible de la tierra en referencia a los cielos. En este lugar la palabra significa entonces un manifiesto o exhibición completa del sujeto que lo hace indudable. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo dice, significa algo que el apóstol Pablo haya llamado a Jesús Señor. Claro, este término puede ser nada más que una forma cortés de dirigirse a alguien como decir Señor, pero también podría ser utilizado a la deidad al cual uno adora. Sin embargo, el historial realmente significativo de la palabra es su uso en la traducción original en el griego del Antiguo Testamento para referirse al nombre divino, Yahweh. Los cristianos que utilizaban esto como su Biblia estarían muy familiarizados con el término como equivalente a la deidad. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Entonces el Evangelio de Pablo impacta vidas individuales. No es una filosofía o teoría interesante, son buenas nuevas que cambian vidas. Entonces el Evangelio le dio a Pablo y a la iglesia gracia y el apostolado. Y una razón por la cual esos 2 regalos fueron dados fue para producir obediencia a la fe. Entonces, sin la gracia, favor, en este caso, y la ayuda peculiar de Dios, él no podría haber sido un apóstol. Entonces, el Evangelio es lo suficientemente grande para todo el mundo, y este debe de salir para impactar a todas las naciones. El Evangelio había alcanzado a los cristianos romanos, demostrando que ellos son llamados a ser Jesucristo. En este caso, de Jesucristo. Así como fue con nosotros, fuimos llamados a ser parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los versículos más adelante, del 7 al 15, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy
a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces cuando Pablo dice a todos los que estáis en Roma, Pablo nunca había visitado Roma y él no fundó la iglesia romana. Esto hace, el del libro hace algo diferente, debido a que la mayoría de las cartas de Pablo fueron para las iglesias que él había fundado. Entonces, al parecer, la iglesia de Roma comenzó de alguna manera espontánea, se cree, ¿no? Al llegar los cristianos a la gran ciudad del imperio, y allí se estaban estableciendo. Entonces no hay evidencia bíblica o histórica de que el apóstol Pablo haya fundado la iglesia en Roma. No está claro eso, ¿no? Entonces en Hechos capítulo 2, verso 10 dice que habían personas de Roma entre los judíos presentes en el día del Pentecostés. Así que cuando regresaron a casa, ese fue como el comienzo de la comunidad cristiana en Roma. Es increíble cómo se arman las iglesias. Todos los que estáis lejos, como el caso de la Olaya, por ejemplo, que estaba un poco lejos de las otras iglesias cuadrangulares, ella trabaja en su casa y ella hace sus cultos ahí con su familia, y ya el Señor añadirá gente para que se forme allí una iglesia. Entonces, más allá de eso, los orígenes de la iglesia en Roma son algo desconocidos, pero los cristianos continuamente migraron a Roma de todas partes del imperio, y no debería sorprendernos que una iglesia haya empezado allí espontáneamente sin ser plantada por un apóstol. ¿Sí? En este caso se arma con una familia, como dije anteriormente. Aún así, a través de conocidos mutuos o a través de sus viajes, Pablo conocía a muchos de los cristianos en Roma por nombre, porque los menciona en Romanos 16. Incluso si Pablo solo conocía a muchos de los cristianos romanos por medio de conocidos, él sabía dos cosas sobre ellos y de cada verdadero cristiano. Sabía que eran amados de Dios y que eran santos. Y eso sabe el Señor de ti, que eres amado de Dios, yo lo sé, y que eres santos, y que son santos, porque han sido cubiertos con su santidad. Dice llamados a ser santos. Aquí note que las palabras hacer, dice, son puestas por los traductores, pero a pesar de que son proporcionadas, en realidad no son necesarias para el sentido. Estos creyentes en Roma fueron llamados santos, ¿ya? Ellos no fueron llamados porque eran santos, pero se convirtieron en santos a través de ese llamado. ¿Te fijas? Cuando Dios nos llamó, hermanos, a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, dice Pablo. Se dirige formalmente a sus lectores con su saludo familiar, combinando un saludo griego de gracia con el saludo judío de paz. Esta gracia y paz no es el deseo amable de un hombre, son regalos los cuales vienen de Dios, ya, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Gracia y paz es como decir los regalos que tiene el Señor para nosotros. Por eso les digo hoy día en esta mañana, gracia y paz a cada uno de ustedes, hermanos. Entonces doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba agradecido por la buena reputación de la iglesia en Roma, debido a su localidad. Esta iglesia tenía una visibilidad y una oportunidad especial para glorificar a Jesús a través del imperio. Entonces estos cristianos tenían que ser fuertes. Los cristianos de Roma no eran populares, tenían la reputación de ser enemigos de la raza humana, y se les atribuía vicios como el incesto, como el canibalismo, en gran números. Entonces se convirtieron en víctimas de la malevolencia imperial, y en esta persecución de cristianos bajo Nerón, la cual tradicionalmente forma el escenario del martirio de Pablo. Entonces los romanistas incitan que este lugar prueba que Roma es la madre iglesia, pero sin razón. La iglesia de Tesalónica tenía un elogio de igual magnitud, ¿ya? Sin cesar hago mención, dice, de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces Pablo quería que los cristianos romanos supieran que él estaba orando por ellos y orando por una oportunidad de visitarles, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces ya vemos por qué prosperaron tan bien cuando Pablo siempre hacía mención de ellos en sus oraciones. Así que, hermanos, esta es una invitación para nosotros,
Algunas iglesias prosperarían mucho más si a muchos de nosotros las recordáramos más en oración. Acuérdate de la iglesia tanto, acuérdate de la otra iglesia, bendice la iglesia. Oramos al Señor por cada iglesia. Dice, porque testigo me es Dios. Es tal vez el reconocimiento de Pablo de lo fácil que es decir que orarás por alguien y fracasar en hacerlo. Pablo quería que ellos supieran que realmente oraba. Es fácil decir, estamos orando y después no pasa nada, ¿no? Que Dios nos ayude en eso, a ser más responsables de eso, ¿no? Dice, para comunicaros, para ser mutuamente confortados. Entonces el deseo de Pablo de visitar la iglesia en Roma no era solamente para darles, sino para recibir también, porque Pablo se daba cuenta de que por la fe que no es común, ellos tenían algo para darle a él, ¿ya? En este caso, por la fe que no nos es común, a eso me refiero, que era común entre ellos y Pablo. Siempre Pablo recibía también de ellos. Entonces, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Por mucho tiempo Pablo quería visitar Roma y solamente era estorbado por circunstancias externas. Quizás algunos enemigos de Pablo implicaban que él o insinuaban que él tenía miedo de ir a Roma y predicar el evangelio en las ligas mayores, ¿ya? En este caso en la ciudad líder del imperio. Entonces, aquí hay una frase cuando dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Entonces Pablo reconoció que tenía una deuda con Roma. El imperio romano trajo orden y paz mundial, fíjate, trajo un excelente sistema de transporte al mundo y Pablo utilizó todo esto para difundir el evangelio, así que él podía pagar esta deuda al darle a Roma las buenas nuevas de Cristo Jesús. Él decía, darle las buenas nuevas a alguien es pagarle, responder agradecido del Señor, ¿no? Pablo era un misionero incansable, trabajaba por todas partes, en todas las partes que podía, porque creía que él tenía una deuda que pagar. Él la debía y a todo el mundo prácticamente. Y también decía esta palabra, una frase muy importante, dice, pronto estoy. Seguramente esta palabra, hermanos, se pregunta uno si Pablo no utilizó las palabras esta pronto estoy como su lema, ¿no? Pero casi las primeras palabras de su boca cuando él fue salvo fueron estas. Él se convierte y dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Ve? Entonces, ahí encontramos a Pablo en varios otros lados cuando Pablo estaba listo para predicar y servir, Romanos 1:15. Pablo estaba listo para sufrir, Hechos 21:13. Pablo estaba listo para hacer trabajo desagradable, 2 Corintios 10:6. Pablo estaba listo para morir, 2 Timoteo 4:6. De hecho, se cuenta la historia de un hombre que estaba a punto de ser enviado por Zinzendorf a predicar a Groenlandia, y él nunca había escuchado de este antes, pero su líder lo llamó y le dijo, hermano, ¿irás a Groenlandia? Él contestó, sí, señor. ¿Cuándo irás? Cuando mis botas lleguen a mi casa, ¿ya? De con el zapatero. Y de cierto, él fue tan pronto cuando sus botas llegaron a su casa, y él no quería nada más que ese par de botas. Estaba listo para ir. Pablo, sin esperar siquiera a que sus botas llegaran a su casa del zapatero, dice, pronto estoy. O sea, en el fondo, hermanos, es muy grandioso encontrar a hombres con pocas preocupaciones que puedan ir a donde Dios les diga que vayan. Y puedan ir de una vez. Yo soy formador de líderes, entrenador, me siento así. Pero me ha costado un mundo, hermanos, que la gente responda al llamado de Dios. Hoy día la gente ya no quiere responder. Muy pocos van al ministerio. Hay crisis por todos lados en la parte ministerial. Y ojo con eso.
Si Dios está llamando a tu vida, no le digas que no, no lo hagas esperar. Ponte las botas, como decía, y anda donde Dios quiera que vayas. Después decía, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y esta era una manera muy audaz de hablar. Oh mundo, habla de tus hombres valientes, de tus grandes hombres, donde en toda la historia puedes encontrar uno como Pablo. Alejandro, César, Napoleón, marcharon con la protección de sus ejércitos para imponer su voluntad sobre los hombres. Pablo estaba ansioso por marchar con solo Cristo al centro de la grandeza de este mundo atrincherado bajo Satanás, con la palabra de la cruz. Él estaba dispuesto a ir, la cual él mismo dice que es para todos, para los judíos. Y decía, para los judíos, para los griegos. Sin embargo, para los judíos decía, es una ofensa. Y para los gentiles es locura. Irónicamente, en el ministerio de la ironía de Dios, cuando Pablo finalmente llegó a Roma, llegó como un prisionero naufragado. Entonces no supongo que Pablo hubiera adivinado que él sería enviado allí a expensas del gobierno, pero así fue. El imperio romano tuvo que encontrar un barco para él y una escolta apropiada para él también, y entró a la ciudad como embajador en cautiverio. Cuando nuestros corazones están fijos en una cosa y oramos por ello, Dios puede concedernos la bendición, pero puede ser de una manera que nunca buscamos. Tú irás a Roma, Pablo, pero irás encadenado. Así que a veces vamos a llegar al lugar donde Dios quiere que estemos, quizás no de la manera que nosotros hemos pensado o que hemos soñado. Bien, hasta aquí les dejo entonces en el capítulo 1 de Romanos, capítulo del 1 al 15. ¿Ya? Del 1 al 15 vamos a dejar pendiente. Seguimos mañana para la segunda parte del capítulo 1, porque yo creo que nos vamos a demorar como 2 veces por capítulo más o menos. Así que, pero vamos a ir aprendiendo varias cosas de lo que Pablo enseña en esta carta. De hecho, es una de las cartas más doctrinales que yo conozco, ¿no? Así que, hermanos, una bendición poder compartir la palabra. Señor, que tu presencia, tu palabra pueda tocar el corazón de tus hijos. Que podamos tomar el ejemplo de Pablo. Él se sentía tan deudor y estaba tan pronto, Señor, para ir donde tú le insinuaras, le comunicaras, le dijeras, le ordenaras. Gracias, Señor. Coloca en el corazón de los que escuchan, Señor, ese deseo de estar donde Dios quiere que estemos, de ir donde quiere Dios que vamos, de hablar a quienes Dios quiere que hablemos. Muchas gracias, Señor, en tu nombre.